Nuestro país está atravesado por hechos que, mal que les pese a muchos, forman parte de esta grieta de la cual tanto se habla. Estos hechos son los que precisamente marcan la diferencia entre los muchos que nos apropiamos de poco de los bienes del sistema capitalista y los pocos que se apropian de todos esos bienes o la mayoría de esos bienes. Así está constituida la grieta a lo largo de la historia de la Argentina. A comienzos del siglo XX, Argentina había comenzado a tener un gran flujo de inmigrantes. Esa situación, más hechos que ocurrían a nivel internacional, como la Revolución Rusa o la sentencia contra los mártires de Chicago, agudizaban las contradicciones entre los de abajo y los poderosos de nuestro país. En aquellos días, el movimiento anarquista crecía en influencia sobre las mujeres y hombres de la clase obrera. Miles de ellos vivían hacinados en lúgubres hoteles de inmigrante, y es así que los conflictos no tardarían en desencadenarse. La Semana Roja de 1909 fue la punta de la mecha que encendería el fuego años más tarde. El siniestro jefe de la policía, Ramón Falcón, reprimiría a sangre y fuego a los obreros que recordaban a los mártires de Chicago. Como consecuencia de esto, 6 meses después, el joven anarquista Simón Radovísky atenta contra la vida del funcionario, dándole muerte. Así fue como años después, aquel 2 de diciembre de 1919, la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos declara la huelga en los talleres Bacena. Decíamos entonces que antecedentes, como la Semana Roja de 1909 en la Plaza Loria, iban a agudizar las contradicciones entre las clases sociales. Entre una clase social que eran los inmigrantes, que vivían en semi-esclavitud, y que iba a ser un detonante lo que pasaría en los talleres Bacenas, en aquellos años donde la represión había sido brutal. Estos antecedentes de 1909 en la Plaza Loria y de 1919 en la Semana Trágica ya habían tenido, para los inmigrantes, fundamentalmente los judíos, un triste antecedente. Ese antecedente había sido la persecución en la Rusia zarista en 1889, cuando se los acusa de la muerte del zar Alejandro II. Nunca imaginaron volver a vivir esta situación en el país. Nunca imaginaron que lejos de su patria iban a encontrar esta persecución tan atroz como la que estaban viviendo. El 30 de diciembre de 1919, el obrero pintor Domingo Castro, en momentos en que se dirigía hacia uno de los locales anarquistas, fue baleado a sangre fría en la calle por el policía Oscar Ropops, muriendo al día siguiente. Lo que termina desencadenando la masacre es la muerte del cabo Vicente Chávez, herido el 4 de enero en un enfrentamiento armado entre huelguistas y policías. El 6 de enero, durante su entierro, el teniente de la Guardia de Caballería, Augusto Troncoso, promete vengar su muerte. El 7 de enero, en cumplimiento de esa promesa, comienza la llamada Semana Trágica.
A eso de las 15:30, más de 100 policías y bomberos, apoyados por rompehuelgas, empiezan a disparar contra casas de maderas, huelguistas y vecinos. La represión fue brutal y sentaba un antecedente de la política de Hipólito Yrigoyen para con los sectores de la clase obrera que luchaban por sus derechos. Imaginar que en aquellos años, de comienzos del siglo XX, la represión brutal de la Semana Trágica iba a significar no solo el avasallamiento de los derechos de la clase obrera focalizada en los talleres Bacena, sino que también nuestro país iba a protagonizar y dejar un terrible antecedente de persecución de los judíos rusos por parte de comandos civiles. Una persecución similar a la que los zares habían realizado ya en Rusia con este pueblo. La Liga Patriótica iba a ser un correlato de aquellas formas de represión parecidas a la Rusia zarista. Uno de los escritores que rescató para la historia los hechos de la persecución de los judíos fue Arturo Cancela en su libro Tres relatos porteños. Jóvenes con brazaletes, armados de palos y carabinas, detienen a todos los individuos que llevan barba. Los de carabina les pinchan el vientre o se cuelgan de las barbas, decía Cancela. Manuel Carles era la expresión de un naciente fascismo y la persecución hacia los judíos, a los cuales se los identificaba con el maximarismo, una expresión cercana al comunismo. La persecución contra la colectividad judía no fue casual. Los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina veían en el maximarismo, en los anarquistas, al comunismo que se estaba llegando a nuestro país. Los antecedentes de la Revolución Rusa de 1917 no estaban lejanos, y cada inmigrante que llegaba desde Rusia o desde las Europas traía precisamente las noticias de esa triunfante revolución de 1917. Es así que se produce una de las persecuciones más atroces contra todos los trabajadores, pero fundamentalmente contra los judíos. Todos estos hechos encontraron en la Iglesia uno de los sectores más reaccionarios contra el comunismo. Dionisio Napal, vicario castrense de la Armada, fue uno precisamente de los obispos que se opuso a la lucha del movimiento obrero. Lo que había comenzado con una represión a los obreros de los talleres Bacena fue el puntapié inicial para la persecución de todos los judíos, de todos los anarquistas, de todos aquellos inmigrantes que habían llegado al país. Así es como algunos de ellos, como el judío Piniwol, sufrió la represión, la cárcel, la tortura, y en su libro Korman explica todo lo que había vivido. Todas estas aberraciones se manifestaron en aquellas calles contra la comunidad de los judíos. Todas estas aberraciones fueron sinónimo del odio, la xenofobia, esa discriminación permanente contra todo lo que era judío. La brutal represión contra los obreros en aquellos días de 1919 fue ordenada por el presidente Hipólito Yrigoyen y el ejecutor era el comisario de Lepiane. Como decíamos, la triunfante revolución rusa corrió como un fantasma por el mundo y Argentina no estuvo exento de ella. De Lepiane permitió que la Liga Patriótica, el grupo parapolicial, hiciera estragos, principalmente con los obreros de la comunidad judía, al grito de muerte a los rusos judíos. Durante los años 20, Manuel Carles, un conspicuo militante radical,
a las órdenes de Hipólito Yrigoyen, había constituido la Liga Patriótica Argentina. Dentro de esta Liga Patriótica Argentina, de los niños bien de la sociedad de Buenos Aires, se encontraban personajes como Julio Argentino Roca, hijo, el propio Monseñor de Andrea, Torskin, o sea, todo lo más conspicuo, el mismo comisario de Lepiane, que estaba a las órdenes directas de Hipólito Yrigoyen. Todo esto fue sucediendo durante todos estos años que duró la represión contra, primero, como decíamos, contra los talleres Bacena, los obreros de los talleres Bacena, y luego contra la comunidad judía. Monseñor de Andrea era nada más y nada menos que la guía espiritual y filosófica de este movimiento de la Liga Patriótica Argentina. Podemos ver que él mismo había autorizado a los jóvenes obreros católicos a formar parte de esta organización parapolicial que perseguía a cuantos judíos estaba en el barrio de Once. El pogrom, aquel pogrom de 1920, constituiría un antecedente terrible para América Latina porque nunca había sucedido esto. Recordemos que Monseñor de Andrea había sido nada más y nada menos que 36 años después, en 1955, aquel que desde el púlpito arengaba contra el peronismo. Había sido la guía espiritual de la fusiladora. Abordamos este tema pensando que esta división subsiste en la sociedad argentina. Hemos traído a colación lo de 1919 porque allí se manifestaba una división entre, como decíamos, los niños bien de la Liga Patriótica Argentina y aquellos inmigrantes que vivían en semi-esclavitud en Buenos Aires, trabajando 11 horas, que fue lo que desató el conflicto de los talleres Bacena. Años después de este hecho del pogrón en el barrio de Once, un descendiente de Manuel Carles, aquel radical al servicio de Yrigoyen, Carlos Ribanera, seguía hablando de que aquellas jornadas fueron para evitar que el comunismo llegara a nuestro país. Vergonzosamente, los sectores más reaccionarios de la comunidad judía salieron a decir que esta reacción, la de la lucha de los obreros incluido a los judíos, no se podía haber dado sino en la negación de Dios, de la patria y de la ley, hecho que por culpa de aquellos maximalistas habían pagado integrantes de la comunidad que nada tenía que ver con ellos. Y cada día los barcos iban atracando en el puerto de Buenos Aires, trayendo miles de inmigrantes, muchos de ellos venidos de las Europas. Los judíos rusos llegaban de a miles, escapando de la brutal represión de los zares en Rusia, acusándoselos de ser los responsables del asesinato del zar Alejandro II.
Dicen los historiadores que hay una historia de los vencedores y otra historia de los vencidos. Lo que vivieron los judíos en 1919 con el pogrom fue la historia de los vencidos y que siempre quedó en el olvido o prácticamente diluido en lo que fue la Semana Trágica. Pocos son los autores que han tomado estos hechos para reflejarlos. Y más vergonzoso aún es el hecho que la propia colectividad judía, aquellos sectores más pudientes, como decíamos anteriormente, alguna vez depositó en la tumba de Ramón Falcón ofrendas florales. Ramón Falcón, recordemos que había sido aquel represor de 1909 en la Semana Roja y que cayó producto de la lucha y en las manos de Simón Radovisky, aquel anarquista judío que lo mató como una forma de represalia por todo lo que este asesino había hecho en aquellos días. Para que no se apague la luz de la historia, siempre debemos tratar de contar la otra historia, la historia de los vencidos. Durante 1919 y 1922, el gobierno de Hipólito Yrigoyen fue responsable de 3 hechos, de 3 masacres que ocurrieron en el país. Semana Trágica, los obreros de la Patagonia y la forestal allá en el norte de la provincia de Santa Fe. Más de 1.100 obreros fueron asesinados en aquellos días. La narración dice que más de 200 judíos también corrieron la misma suerte. Es muy triste contar esta historia, pero es necesario hacerla. Es necesario hacerla para las generaciones presentes y las generaciones futuras, que no conocieron lo que sucedió y que muchas veces la historia de los poderosos, trata de ocultar.